Hola, somos Chris y Jorge y este es un video donde les explicaremos cómo funcionan los circuitos con op-amps. Antes de adentrarnos a los op-amps y a cómo funciona un switch térmico, es importante saber qué es un circuito eléctrico. Para explicar un circuito eléctrico es más fácil si lo hacemos por una analogía. Imaginen que tienen dos cubetas de agua unidas por un tubo. Una tiene mayor cantidad de agua que la otra. El agua va a fluir de la que tiene mayor cantidad a la que tiene menor, de manera que van a quedar niveladas en algún punto. En este caso, la diferencia de volumen que existe entre una cubeta y otra sería el equivalente a la diferencia de potencial, conocida también como voltaje o tensión, y el caudal sería la intensidad de corriente. Ahora bien, las resistencias son los elementos que impiden el paso de la corriente. Esta energía que ellos transforman la disipan en forma de calor o de luz. Otro punto importante de los circuitos son los nodos y las mallas. Un nodo es un punto donde se unen dos o más elementos, mientras que una malla es un circuito cerrado. Si un circuito no está cerrado, no va a circular corriente por el mismo, pero si está cerrado, circula corriente. Sin embargo, puede existir una diferencia de potencial abierto o cerrado. Ahora que ya vimos qué es un circuito eléctrico, conocimos los conceptos de potencial, corriente y resistencia, y entendimos los diagramas por nodos y mallas, podemos pasar a lo más importante, ¿qué es un op-amp? Un amplificador operacional, que conocemos comúnmente como op-amp por sus siglas en inglés, es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. Alguna de las características ideales de un op-amp es la resistencia de entrada infinita, así como la resistencia de salida nula, la ganancia de tensión infinita, la respuesta de frecuencia infinita y por último, la insensibilidad a la temperatura. Algunos de los tipos de op-amps que existen es el comparador, el seguidor, el inversor o el no inversor, el sumador inversor, el restador, el integrador ideal y el derivador ideal. Y ahora que ya sabemos los conceptos básicos de un circuito, podemos saber cómo funciona un switch térmico. Primero hay que determinar qué es un switch térmico. Es un circuito al que tú puedes determinarle cierta temperatura promedio a partir de un switch. Y si la temperatura es mayor, se va a prender un LED. Si no es mayor o es más baja, no va a prender. El switch térmico utiliza como principal componente un op-amp comparador. En este comparador, la tensión de referencia se aplica a la entrada inversora y la señal a detectar será aplicada a la entrada no inversora. La tensión de referencia puede ser positiva o negativa. Si la señal a detectar tiene una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión igual a la tensión de saturación positiva. Pero si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a la tensión de saturación negativa. Otros elementos que también contienen nuestro circuito son un potenciómetro, que es una resistencia que varía, un LED, que es un diodo emisor de luz, capacitores que almacenan corriente y diodos. Se puede apreciar cómo funciona el circuito cuando el diodo 1 recibe una cantidad de calor que eleva su temperatura mayor al promedio. Eso hará que el proceso de comparación del op-amp empiece y el LED 2 reciba el voltaje de entrada de 9 volts. Caso contrario, recibiría el voltaje de tierra, es decir, 0. En esta foto se puede ver el circuito encendido, ya regulado con el switch para la temperatura ambiente, y como no excede de esta, no se prende el segundo foco dado que el diodo sigue emitiendo la misma cantidad de corriente, muy poca. Y en estas fotos vemos que cuando se calienta el diodo va a generar que el voltaje positivo sea mayor que el de referencia, por lo que va a tomar el voltaje S positivo emitiéndolo hacia el LED. Claro que este va a estar regulado por el potenciómetro para que este no se queme. Eso ha sido todo, muchas gracias por ver este video. Created using Powtoon.